Expreso. ¿Qué es lo más triste que has visto en la cárcel? En la infancia entré en una colonia infantil porque accidentalmente incendié el bosque. El fuego se descontroló sin control. Mi compañero de celda era solo unos años menor que yo. Era un chico muy amable y tranquilo. Nos llevábamos excelente y hasta nos hicimos amigos durante el tiempo en la cárcel. Yo aún era un niño, por lo que no hacía preguntas sobre los diferentes colores de los uniformes y las razones por las que la gente estaba allí. El día en que salí, me enteré de que mi compañero de celda estaba por asesinato. Resultó que lo hartó la violencia física por parte de su padrastro y lo mató. Nunca supe todos los detalles, pero puedo decir que al comunicarme con él, me parecía un chico bueno en el alma, tenía en la vida asuntos y personas de las que sinceramente se preocupaba, sus intereses y demás. Los guardias, por supuesto, debían saber lo que había hecho, pero al mismo tiempo lo trataban con amabilidad, incluso mejor que a otros presos. Siempre me ha interesado qué fue de él al final. Vi como un hombre de 57 años, condenado a cadena perpetua, bajo la influencia de cannabinoides psicoactivos sintéticos, se arrastra por el suelo y grita porque ve a su madre muerta elevándose sobre él y mirándolo con repugnancia. No es el espectáculo más agradable, especialmente si estás atrapado con él en la misma celda. Editado. Especialmente si estás atrapado con él en la misma celda. Editado 2. Bajo la influencia de la misma mierda de la que hablé arriba, un chico de 22 años inundó su celda, la incendió y se suicidó, y todo esto 2 meses antes del final del plazo. Y hubo otro caso cuando un chico se cortó su maldito pene por la mitad y prendió fuego a su celda porque por las drogas pensó que la erección era el mal. En general, sí, manténganse alejados del Spice. Yo tenía 15 o 16 años, estaba en la cárcel para menores, la mayoría de nosotros éramos adolescentes mayores, pero un día llegó un niño de 11 años, lo encerraron porque lanzaba piedras a la casa de uno de sus maestros. En nuestra colonia trabajaba un guardia gordo y mayor. Considerando que éramos menores de edad, en la guardia por regla general trabajaban civiles comunes. Así que a este hombre lo llamaban Antonio. Pasado un tiempo, empezó a comportarse de manera extraña con el niño. Al principio, el chico se comportaba como cualquier otro niño alegre de 11 años, pero Antonio se volvió con él de alguna manera excesivamente cariñoso. Durante la comida, se frotaba activamente contra él. Y nosotros lo veíamos todo. La cárcel era cerrada, por lo que no nos dejaban salir de las celdas, pero todos éramos testigos. El hombre lo acariciaba por la espalda, lo tocaba por la pierna. Pasados unos días, la actitud del chico hacia el guardia cambió. Todos sabíamos que Antonio lo acosaba. A pesar de que no podíamos probarlo. Conocí a una persona que nunca en la vida había tenido problemas. Trabajaba en la industria automotriz en Texas y perdió el trabajo. Se atrasó en el pago de la pensión alimenticia y al final terminó en la cárcel. En la primera noche, 2 de sus compañeros de celda tuvieron un conflicto porque uno de ellos no podía encontrar sus galletas. Al final, dejaron de discutir y se fueron a dormir. En medio de la noche, mi conocido se despertó porque el tipo al que acusaron de robo lo estaba golpeando duramente el segundo. Literalmente lo mató a golpes. Resultó que en sus manos tenía algún estanque o palo. Toda la celda estaba completamente inundada de sangre. Al final, se aclaró que el chico al que acusaron de robo no había robado nada. Nunca olvidaré el miedo y la expresión en la mirada de mi conocido cuando me contaba sobre lo sucedido. Entré por una semana en la cárcel del condado en el interior de Arizona por acusación de posesión de sustancias prohibidas. Tenía 19 años y estaba muerto de miedo. Vi un espacio con 4 mesas comunes y bancos para picnic y 2 habitaciones a ambos lados en las que había alrededor de 6 literas. Noté que una estaba llena y en la otra solo estaba sentado un chico. Sin entender qué pasaba, me acerqué a las literas vacías y entonces algún tipo me agarró por el hombro y me miró con una mirada severa, pero al mismo tiempo no dijo ni una palabra. Después de eso, noté que otros presos se acomodaban en las esquinas en sus colchones. Hice lo mismo. Muy pronto supe que ese chico solitario estaba por un crimen cometido contra un niño. Esa noche oí unos gritos fuertes que nunca más en la vida oí. Y también sollozos y súplicas. Simplemente me tapé los oídos y me puse contra la pared preguntándome cómo terminé aquí. Al día siguiente me liberaron bajo fianza. Una vez estaba sentado en la biblioteca, leyendo literatura jurídica, de repente entró un chico nuevo y también se sentó a leer algo. Uno de mis chicos que también estaba allí. Ten en cuenta que estuve con este tipo más de un año.
Era un tipo relajado al que encerraron por tráfico de coca. Se levantó, se acercó al nuevo y lo golpeó en la nariz. Como no solo lo noqueó, literalmente le sacó toda la vida. La sangre salpicaba por todas partes. El chico yacía en el suelo y mi conocido seguía golpeándolo en la cara. Estaba literalmente hundida hacia adentro. Me levanté y simplemente me aparté a un lado para que no se me echara encima. Pronto llegaron corriendo los guardias. Literalmente arrastraron al chico sin vida y le pusieron esposas a mi conocido. Antes de salir, volví a ver a mi conocido. Le pregunté qué demonios pasó ese día. Todo lo que dijo fue: simplemente me dieron ganas de golpear a alguien. ¿Hace falta decir que desde entonces he tenido serios problemas de confianza en la gente? En general empezaron en mí desde que terminé tras las rejas. Ver cómo en mis ojos golpean hasta la muerte a un adolescente de 18 años fue muy duro. En mi barrio vivía un chico de 17 años. Lo llamaban Daniel, lo echaron de la casa de su abuela por consumo de sustancias. Así que al final empezó a vivir en la calle, y pasados un par de meses lo arrestaron por robo de paquetes. Al chico lo metieron solo por 30 días, pero disfrutaba cada minuto, ya que era joven y en general un chico no malo. Otros chicos lo cuidaban. Yo le enseñé a jugar al picas. Al final de los 30 días, no quería salir. No quería volver a la vida en la calle sin comida. Iba a cometer algo para volver, pero intenté convencerlo de que no era el lugar al que realmente querría volver. Le dije que necesitaba hablar con su abuela, dejar el consumo, así no terminaría en problemas. Y pronto tendría su propia vivienda. Me oía, pero dudo que me escuchara. Creo que probablemente volvió a terminar tras las rejas. Aunque espero mucho que no sea así. Mi hermano tenía 3 dientes de oro. Se los arrancaron en los primeros meses de estancia en la cárcel. Dijo que los perdió en una pelea, pero el guardia nos explicó que probablemente, juzgando por los daños en las encías, lo sujetaron y le arrancaron los dientes a la fuerza. Conocí a una persona muy amable que estaba en la cárcel por violación de las condiciones de libertad condicional. Robó algo. El tipo era bondadoso, un poco tonto y sufría esquizofrenia o algo por el estilo. Pero era un chico muy amable. En general, por alguna razón lo enviaron al aislamiento donde los guardias lo golpearon hasta la muerte. Creo que los guardias que lo hicieron ahora están en la cárcel. No puedo creer que le haya pasado algo así. Rip Juan. Trabajaba en el comedor. Así que salía diariamente de mi celda por todo el día. Una vez un guardia me ordenó revisar las celdas en el primer piso. Abrí una de las puertas y vi a un chico que estaba de pie en medio de la habitación sin camisa y llorando. Se había cortado la muñeca. Llamé ayuda y sobrevivió. Pero pronto después de eso, el tipo se ahorcó. Estuve en la misma celda con una persona, llamémoslo Miguel. Nos llegó un nuevo vecino que intentó tocarle el trasero a Miguel. Miguel no tenía otra opción que apuñalarlo con un punzón, lo que al final le añadió 5 años más a su plazo. Aunque probablemente ya habría salido ese año, por lo que sabemos. Les contó a los guardias y a la comisión que se defendía de acoso. La verdad no sé cómo terminó eso. Además de que le añadieron otro plazo. Editado. Acabo de preguntar a mi conocido que estuvo en el mismo bloque con Miguel sobre la fecha de su liberación. Resultó que Miguel realmente salió cuando debía en 2017. Ese nuevo vecino tenía una mala reputación. En muchos informes de la fiscalía se indicaba sobre sus otros asuntos sucios en la cárcel, lo que se convirtió en base para revisar el caso. El chico con el que levantábamos pesas se enteró de que su padre mató a su esposa, madre y a su hijo, y luego se suicidó. Se fue por un tiempo a su celda. Y pasados 40 minutos empezó a llamar ayuda. El chico salió de la celda con la muñeca cortada y el cuello fuertemente cortado. Desafortunadamente, no alcanzó a dar unos pasos de la celda cuando cayó y perdió el conocimiento. Fue casi tan cruel como cuando el hermano de mi mejor amiga decidió dispararse en el cráneo en la habitación vecina a nosotros. Pasé 12 años en el sur de California. Salí en 2019. Llegó a nosotros un señor mayor. Lloraba constantemente y gritaba sobre sus perros y cómo los extrañaba. Y que no podría acariciarlos. Tenía fuertes crisis nerviosas. Su compañero de celda se cansó de sus gritos y llanto y al final le rompió los brazos al hombre y le cortó los dedos para que no pudiera acariciar más a sus perros. Realmente una historia dura. Llegó a nuestra cárcel una persona que todo el tiempo lloraba. Al principio no decía nada, pero pasado un tiempo se hizo claro que un oficial lo obligó a confesar que mató a una persona, de lo contrario violaría a su hermana delante de él.
El chico confesó y recibió cadena perpetua. Vivimos en un país muy conservador. El inglés no es mi lengua materna. Aún en tiempos de COVID estuve en una colonia para menores. La única persona con la que podía hablar era una niña de 13 años, ya que llegamos a la cárcel el mismo día. Y así, durante todo el tiempo teníamos la regla de distanciamiento social. Dios, tenía una historia muy dura. En resumen, entró allí por una seria pelea con su madre adicta. Tenía dos opciones: perder a la única persona cercana, la madre la encerrarían en la cárcel, o mentir, tomar la culpa sobre sí para que tras las rejas terminara precisamente ella. Casi lloro. En su cuerpo había tantos cortes, moretones. Mi exnovio pasó casi 3 años en la cárcel. Lo visitaba cada sábado. En la sala de visita siempre había un montón de familiares de presos. Imagínense algo como un gran almacén con pequeñas mesas y sillas. Había una mujer que a veces venía a su marido y movía la mesa, a veces se sentaba en sus rodillas y se frotaba contra él por algún tiempo, y al lado en ese momento estaban sentados sus 2 hijos pequeños. Nunca olvidaré las caras de esos niños que miraban a la pared tratando de no notar qué hacían sus padres. Los guardias en su mayoría no prestaban atención a eso, porque ese tipo aparentemente era un gran narcotraficante y tenía gran influencia. Me imagino cuán repugnante y humillante se sentían esos niños. Mi ex me regañaba por mirarles con repugnancia. No quería tener problemas con ese tipo. Tal brutalidad. Tal vez mi historia no sea tan horrible como todas las vuestras, pero simplemente se me rompe el corazón cuando veo niños en situaciones similares. Muchas gracias por ver. En los comentarios bajo el vídeo, expresos, escriban qué es lo más triste que han visto en la cárcel y no olviden ver nuestros otros vídeos. Abrazos, hasta luego.